nosotros nos habíamos planteado para el segundo bloque pensar juntos respecto a la viabilidad institucional de este tipo de transformación, o sea, cómo se gobierna, cómo se financia, cómo se implementa, y también nos habíamos planteado en el sentido de decir, bueno, ¿qué alternativas existen si no se opta por una solución de gran escala desde el inicio, ¿no? O sea, ¿qué pasos se podrían dar en pos de una transformación de mayor escala, dejándola para más mediano o largo plazo? Eso un poquito lo que nos habíamos planteado como el segundo bloque, pero como les decía, siéntanse libres ustedes o de volver sobre lo ya hablado o comentar algo respecto a lo que alguien ya dijo en la mesa. Yo voy a arrancar un poco con respuestas, digamos. Primero aclarar que esto no es contra una propuesta, no es contra la propuesta de Simbe, contra la propuesta del tranvía, o sea, es a favor de que la decisión que se tome es la mejor, nada más. O sea, no hay nada contra nadie. El jueves vamos a comer un asado con la barra joven de Simbe en Ceres, digo. Esto es a favor de que se tome la mejor decisión, o sea, es que todos tengamos la mejor ciudad en el futuro. Primero, la alternativa que yo planteo, que obviamente no es una propuesta ni un proyecto, sería bastante caradura de hacerlo, no tengo la capacidad. Cuando hablo de que sería diferente tener un tren-tram, es porque, primero, por la capacidad, porque tendría una capacidad que haría prescindible los pasajes a desnivel. ¿Por qué? Porque puede llegar hasta 440 personas agregando vagones. Un BRT tiene hasta 220. 220 calculado con la composición física de los colombianos, que es Bogotá el modelo que se toma. Los uruguayos no tenemos la misma composición física, entonces se calcula 6 personas por metro cuadrado, los uruguayos no entramos 6 personas por metro cuadrado. Pero ese es otro punto. No entraríamos 220, y esto lo dicen expertos internacionales, no yo. Pero pongámosle que entremos los 220. Con tren-tram podés agregar vagones y llegar hasta 440. Entonces, si complicás 8 de octubre y propios porque tenés un ómnibus que te pasa cada 2 minutos, metés un tren-tram en horas pico, hasta 440 te pasa cada 4 minutos, propios pasa tranquilo, no tenemos que hacer 5 pasajes a desnivel. Entonces, no es lo mismo, es lo natural. Pero no es una opción que se queda en la ciudad, no es una alternativa que se centra solo en Montevideo. Lo que digo es, lo natural para las zonas más céntricas. ¿Qué es la zona más céntrica? De Plaza Independencia hasta el intercambiador Beloni, y por el otro eje hasta Portones, puedes ir hasta Carrasco, puedes ir hasta Ciudad de la Costa, puedes ir hasta Costa Urbana, porque ahí tenés una demanda que no movés. E incluso agregaría un ramal al aeropuerto para aprovechar el turismo, gran olvidado en este proyecto. Nunca se le preguntó al ministro de Turismo qué pensaba, ¿no? Pequeño detalle de impacto que va a tener este proyecto. Entonces, es lo natural para zonas más céntricas, y después de ahí sí seguimos con ómnibus. Seguimos con ómnibus, porque el ómnibus tiene la capacidad de llegar a muchos más lugares, a una buena velocidad y a un costo menor. Sí. Entonces, podemos seguir con ómnibus después. Es un proyecto metropolitano, es una propuesta. Pero esto lo tienen que decir los expertos, pero que quede claro que es algo metropolitano. Y estamos de acuerdo con su sistema homogéneo que tenemos, ómnibus. ¿Y qué podríamos tener con lo que parece que se va a aprobar? Más ómnibus, más grandes, que van a ir más rápido, pero son ómnibus. O sea, queremos cambiar, tenemos que cambiar. La novedad es muy importante. Entonces, cuando queremos captar gente que abandonó el sistema, ¿qué mejor manera de ofrecerle algo diferente? En este caso no estamos dejando de ofrecerle ómnibus. Entonces, bueno, volviendo un poquito al costo, capaz que esos números también parten del costo inicial del estudio, el estudio que yo les comentaba que tomaba para el tranvía, para el tren-tram mayoritariamente caso Estados Unidos y para el BRT mayoritariamente caso de América Latina, donde eso baja bastante el costo, pero no importa, incluso pensemos que el tren-tram fuera 50% superior en costo. También pensemos en los beneficios, en la estimación costo-beneficios que teníamos, qué beneficio nos podría tener. Pero más allá de los números, que eso no lo tenemos que discutir nosotros, lo tiene que discutir el Ministerio y quienes van a tomar la decisión, Presidencia, lo importante acá es, esto es a favor de la decisión, de la mejor decisión y nada más que eso. Y volviendo, que la verdad que es algo que tiene que llevar mucho tiempo y nos tenemos que tomar muy en serio. O sea, Uruguay... Hice una suma en los últimos 20 años, todos los proyectos fallidos
que hicimos desde el sector público, cooperando desde el corredor Garzón hasta lo que pasó con ANCAP, con Pluna, etc., 2.000 millones de dólares los enterramos y los perdimos. Si hubiera estado bueno contar con eso, ¿no? Entonces, no se puede volver a fallar, no se puede volver a fallar. Tenemos experiencias fallidas en muchos ámbitos, tenemos también en movilidad. Entonces, tomémonos el tiempo para tomar la mejor decisión. Hoy estamos lejísimos de tener la información para tomar la mejor decisión. Por ejemplo, eso que comentaba en la primera intervención, no hay un estudio comparativo de costo-beneficio, pero saquemos el beneficio, no hay un estudio comparativo de costos que incluya costos operativos y de reposición completo a 30 años. Por ejemplo, porque en esa estimación no está la rehabilitación del firme. O sea, lo que hay que hacer cada 5 años para que el BRT no rompa la infraestructura, la estimación que acabamos de tener, por ejemplo, no tenía eso. Entonces, los números faltan, no nos apuremos, y como decía, el mejor legado que puede tener este gobierno es terminar con un proyecto consolidado de expertos internacionales que tome en cuenta la opinión pública, la participación ciudadana se borró totalmente, que tome en cuenta el turismo, el Ministerio de Vivienda, todos los actores involucrados, que tenga también el aval o al menos el estar un poco más de acuerdo la ciudadanía, pero también la oposición, porque esto tiene que ser una política de Estado. Y hoy hay una opinión muy contraria, no solo de la ciudadanía, sino también de la oposición. Entonces, pensemos en un eventual cambio de gobierno, eso es muy importante. Entonces, tomémonos el tiempo que esto amerita, que realmente es algo, o sea, es la obra más grande en los últimos 100 años, o sea, merece. No nos apuremos, nos estamos apurando mucho, no se puede tomar una decisión ahora. Con respecto al tema de la gobernanza, sin dudas que tiene que ser metropolitana, la creación de la agencia es un muy buen paso, la coordinación es clave, hay varios actores con diferentes motivaciones e incentivos, es muy bueno que haya esta agencia que coordine esos intereses. Lo que capaz no se analizó, pero se podría analizar es por qué es así el financiamiento, o sea, por qué con financiamiento de organismos multilaterales y por qué no con a su costo, o sea, que yo licito y que quien lo opere, quien lo lleve adelante, se haga cargo del costo, ¿no? Si hay pérdidas, ¿quién se va a hacer cargo? ¿La agencia? ¿La agencia metropolitana? ¿Quién es la agencia? Somos nosotros la agencia, porque es el sector público. El material rodante que no se incluye en los costos, ¿quién lo va a comprar? La agencia. ¿Quién es la agencia? Nosotros. Entonces, se han presentado otras propuestas, por ejemplo la de Tren Tram, que yo no estoy del todo de acuerdo con esa propuesta, no importa, no vamos al caso, pero que se hacía cargo completo del costo. Entonces, ¿por qué no pensamos en otro modo de financiamiento? La gobernanza de la agencia está perfecto, tiene que aunar todos esos intereses contrarios, pero la puesta en funcionamiento y quién se hace cargo, por ejemplo, del material rodante, o sea, ¿cómo se va a cuidar el material rodante, los ómnibus? ¿Quién lo va a mantener? Lo va a mantener la agencia. O sea, cuando un ente público mantiene eso, ¿qué nos dice la experiencia que pasa? Eso tiene que cambiarse cada 10 años, lo marca la experiencia internacional. ¿Cada cuántos años lo va a cambiar si lo maneja el sector público? ¿Cada 10? No creo. Entonces, son unas cuantas preguntas que yo analizaría la opción de transferirle la responsabilidad al privado, ¿no? Porque, bueno, tiene pérdidas, no tiene la demanda que se estima, ¿quién paga las pérdidas? Son unas cuantas preguntas que uno capaz que piensa, el BID y la CAF nos prestan la plata, estamos salvados. Es deuda, es deuda. Tengo un hijo de 9 meses, va a pagar esta deuda cuando trabaje. O sea, estamos tomando una decisión bastante grande que nos va a afectar bastante tiempo. Y la última pregunta, ¿me recordás la última pregunta? ¿Qué caminos alternativos podrían considerarse para abordar estos problemas si no avanzamos con una solución de gran escala? ¿Hay sobre la mesa otros aspectos? No, solución de gran escala, estamos de acuerdo en eso. Ya está, llegamos a un punto en que no. O sea, y además, gracias a la propuesta de Simbe, a otras propuestas y al interés del gobierno y a la puesta en prioridad del gobierno, o sea, todos estamos de acuerdo, no. O sea, sí se pueden hacer otras cosas, pero la solución de gran escala, en eso sí estamos todos de acuerdo, así que avancemos. O sea, eso es,
ya es una prioridad. Yo creo que el camino debe ser otro, pero no creo yo, miro experiencias internacionales exitosas, pero de eso no hay ninguna duda. Vayamos por algo a gran escala y, o sea, eso, para cerrar, tomemos el tiempo, no hay apuro, hace décadas que tenemos este problema, estamos lejísimos todavía de poder tomar una decisión y la verdad que el futuro de la ciudad está en juego, así que hagámoslo con la responsabilidad que merece. Gracias. Bien, vamos a hacer una precisión, primero con el tema de la capacidad. Está bien lo que dice Martín respecto de la diferente capacidad de los vehículos entre un tranvía y un bus biarticulado o articulado para un BRT. A los buses no los podemos acoplar, tenemos que pasarlos todos con una frecuencia exigida. Un tranvía puede tener 30 metros, que es más o menos un poquito más que un bus, y va a pasar con la misma frecuencia de un bus, o podemos acoplar dos formaciones y ahí sí podemos espaciar la frecuencia, ¿no? Y generalmente la decisión de tranvía en las áreas centrales de la ciudad obedece a esto. Sobre este marco está la discusión. En este escenario que tenemos hoy, que probablemente podría no haber túnel, bueno, ahí abre una discusión si realmente podemos sostener una frecuencia tan elevada como la necesitamos sin túnel. Bueno, quizás haya que desagregar, si vamos con buses o vayamos con tranvía y buses, haya que desagregar, ¿no? Pero ese es un punto, sí, que hay un escenario nuevo a discutir, ¿no? A analizar. Cuando miramos capacidad, básicamente lo que miramos es la cantidad de pasajeros que podemos transportar por hora. Cuando eso digo, podemos hacerlo con las dos tecnologías, podemos hacerlo, no hay problema. O sea, lo que nos puede cambiar es un poquito la frecuencia. Entonces ahí, cuando miren un poco las propuestas, tengan en cuenta lo siguiente: los usuarios de las zonas intermedias somos los únicos que tenemos posibilidad de cambio modal. Nadie que vive lejos cambia de modo. No existe eso, porque llevo 30 kilómetros cambio de modo. El cautivo es cautivo. Cuando digo de la ciudad de la costa, vendrán algunos 10, 15%, pero eso van a seguir viniendo en auto. Eso de cambio modal es más interés que... Para lograr el cambio modal de las periferias hay que mandar servicios directos, eso se logra con buses directos, o sea, me voy a vivir a Florida y me vengo a trabajar en ómnibus todos los días y no vengo en auto. Ahí es posible, ¿no? Pero después en las áreas metropolitanas es muy difícil. Y lo logramos parcialmente con servicios muy rápidos, lo que provoca el metro, pero incluso los metros están en crisis para el cambio modal. Lo vemos en Santiago, por ejemplo, ya hay estudios donde el cambio modal para la línea 7 ya no es lo esperado. El metro de Washington tiene una caída de demanda significativa. O sea que tengamos expectativas mesuradas sobre eso. Lo cual no quita que no tengamos que hacer cosas para nuestros vecinos que viven en el área metropolitana y son cautivos del transporte público. Sobre el tema de la gobernanza, yo creo que este es un tema importante, ¿no? En este país, lamentablemente, esto es una visión muy particular mía, nuestra capacidad de anticiparnos a los problemas es bastante baja. O sea, reaccionamos cuando estamos en situación de urgencia. O sea, desde el año 2006 hay un plan de movilidad que implementó unos corredores que no tuvieron resultado, pero las cosas quedan ahí y ahora sí estamos todos de acuerdo que hay que hacer algo definitivo, importante, de escala, como mencionó Martín, ¿no? Pero no surge de la planificación, surge de la necesidad. Y como toda necesidad tiene su urgencia también, ¿no? Entonces la gobernanza también va acompañando eso. ¿Qué tenemos hoy de gobernanza? Bueno, hoy tenemos, yo creo que no estamos tan mal comparado, conozco el pasado, ¿no? Yo fui funcionario municipal, conozco la vieja unidad de planificación de transporte urbano, que eran inspectores que fiscalizaban el recorrido de los ómnibus y de las frecuencias. Hoy día hay un departamento de transporte urbano con personal calificado, o sea, ellos pueden decirle dónde suben, dónde bajan los pasajeros porque tienen gente haciendo analítica. Eso era impensado, les diría, que hace 4 o 5 años atrás, ¿no? O sea, hoy día tienen cuando dicen, conocemos la demanda, esos gráficos que presentó que presentó Paula recién, esas cosas hoy día las tenemos y están disponibles para trabajar. No existían hace 5 o 6 años. O sea que hay cierta institucionalidad. Todavía no tenemos un volumen de profesionales importante, pero también les comento que en Brasil, donde yo estudié,
hay 4 o 5 estudiantes por año en este sector y tampoco las cosas funcionan muchísimo mejor, ¿no? Funcionan mejor sin duda en esta área, pero tampoco es que estén en el primer mundo, ¿no? Entonces, también seamos razonables que tenemos las capacidades que tenemos y tenemos, sí, que solicitar apoyo afuera. Creo que es lo que se ha venido haciendo. Ahora la pregunta si eran ese, y creo que los estudios no están mal, pero la pregunta es si es eso lo que tenemos que hacer o no. Bueno, si tenemos que hacer otras cosas, tenemos otras propuestas, son otros estudios. No, ese es el punto. Porque los estudios son para este propósito, ¿no? Para esta propuesta que es mejorar la movilidad del área metropolitana. Si ya vamos con todas las ciudades no tienen un único modo. Todas las ciudades, o sea, el camino uno hace BRT y después termina un día pasando a modo ferroviario. Yo participé de esta discusión hace unos 6 años en Curitiba y ellos le dieron una vuelta más al BRT, pero siendo conscientes de que están en el límite a tener que pasar en el modo ferroviario. Claro, las demandas son muy superiores a las nuestras, ¿no? Pero en algún momento, por distintas circunstancias, llegás a ese punto. La realidad es que las ciudades tienen todos los modos, ¿tá? Nosotros no vamos a tener metro, eso está claro, a menos que descubramos petróleo. O sea, eso ni siquiera lo planteo ni lo discuto porque está fuera de la escala. Y creo que ha sido un problema porque hemos vivido siempre con la expectativa de que vamos a tener metro y por tanto no hacíamos las cosas que había que hacer en la ciudad, ni ampliamos ninguna calle. Uno dice, ¿por qué Buenos Aires tiene un sistema de transporte por bus tan bueno? Bueno, porque alguien en los años 40 dijo, hay que ampliar las calles porque todo el mundo se va a mover en auto, ampliar las calles. Bueno, hoy lo usamos para buses. Pero ¿por qué Curitiba tiene un sistema de BRT? Bueno, porque alguien alguna vez dijo, hay que ampliar las calles para los autos también. Era el plan Agallé. Y vino otra persona y dijo, no, vamos a hacerlo para los buses. Pero la realidad es que alguien pensó a futuro de que íbamos a necesitar mayor capacidad para nuestra movilidad. Y nosotros no hemos pensado jamás en esas cosas, ¿no? O sea, que pensamos como de la vereda, en la casa, en la movilidad estaba afuera. Y insisto, esta es la primera vez que creo que estamos discutiendo con algo de seriedad este tema. Antes creo que eran más estudios, pero que no tenían un propósito claro, no se iban a traducir en un proyecto específicamente, más allá de algunas obras. Yo no tengo una posición a favor de otra tecnología, lo único que le digo, miremos los usuarios intermedios y vamos a desagregar, ¿no? En el caso que tengamos esta propuesta que Paula les presentó, que es todo un modelo agregado, tiene algunas dificultades respecto de confort, o sea, los usuarios de las zonas intermedias podemos encontrar buses llenos a horas que podíamos encontrar algún bus un poco más vacío, pero cuando digo lleno es más de la perspectiva. Si uno se para en 8 de octubre hoy día, va a las 10 de la mañana, va a venir hasta el centro parado, en 8 de octubre y propio, por ejemplo, va a venir al centro parado. Bueno, ahora lo que le va a pasar es que va a venir parado igual con este sistema nuevo, va a venir, sea tranvía, sea BRT, pero la expectativa que teníamos de, voy a venir sentado, no vas a venir sentado, vas a ir parado, vas a venir más rápido. ¿Ah? Nada más que eso. O sea que empezar a sacarnos un poco la cosa, porque miramos videos de internet, ¿no? Del tranvía, que está en tal lado y van sentados, sí, pero están filmados a la hora que no es pico, la hora pico vamos todos parados. ¿Ah? Entonces, sacarnos un poco de esas cosas. El otro tema es, si vamos a desagregar, no pensemos solo, porque he visto algunas propuestas en el área céntrica, un tranvía turístico, ahí no sé qué, eso no funciona. O sea, porque nadie hace un transbordo a mitad no son buenos los transbordos en el tramo central del viaje. La gente no los tolera, toleramos los transbordos en el tercio inicial o en el tercio final. O sea, me bajo para entrar a Ciudad Vieja o cuando llego me subo a un alimentador que me dejan en Pan de Azúcar y ahí me subo a otro. Pero hacernos bajar, no sé, en Tres Cruces para hacernos subir a otro, salvo que sea un quiebre de demanda o que realmente el transbordo sea una cosa continuidad de lo que yo tengo, ¿no? Pero si no le vamos a dar, si no me bajo de acá y subo acá, y en las más o menos las mismas condiciones, hay que ser cuidadoso con esas cosas. Entonces mi sugerencia, si vamos a pensar en otros modos, también es pensar un poco más allá de exclusivamente, no pensar que vamos a hacer tranvía por el área céntrica, ¿no? Uno mira los tranvías estos salvo los tranvías antiguos que quedaron en Europa, que recorren las áreas céntricas, el de Cracovia, cosas así, los tranvías en general atraviesan las áreas céntricas y Montevideo tiene una particularidad que hace muy difícil planificar el transporte público, que es este tema de enclave del centro y la Ciudad Vieja,
¿no? Lo ideal sería tener una ciudad radial donde atravesáramos los servicios, compensáramos diametralmente todos los servicios, eso sería mucho más eficiente para operar, económicamente más sostenible. No tenemos esa condición, venimos al centro todos y tenemos que volver después circulando por el tramo más ineficiente. O sea, hacemos 2 veces el camino por el tramo más eficiente a la misma hora del día, ¿no? Entonces, son dificultades que tenemos también que ahora si no vamos al túnel, bueno, tenemos que ver cómo lidiamos con esa situación y claramente ya no es agregando todos los servicios sobre el 18 de julio, ¿no? Gobernanza, y con esto quiero volver al tema inicial. Esto no surge de la planificación, o sea que hay que construir la gobernanza. Está la agencia. La agencia todavía no tiene capacidades, son pocas personas, hay que dotarlo de una cantidad de gente. La etapa de hacer estudios que viene ahora es la etapa que tiene que aprovechar para tener toda esa gente que durante el desarrollo de todos estos estudios se vaya capacitando, vaya aprendiendo. Este fue el camino que desarrolló Transmilenio, por ejemplo, en Bogotá, ¿no? Durante la etapa de desarrollo de estudios fue capacitando toda su gente, ¿no? Y generó la institucionalidad con volumen de profesionales, muchos ya salieron de la institución y se dedican a hacer consultoría. Pero eso es un tema importante que hay que hacerlo ahora. Hagamos BRT con bus, hagamos un sistema abierto con los buses que tenemos o hagamos tranvía. Ese tema es ya inmediato para empezar a trabajar en eso, ¿no? Y ahí necesitamos economistas, necesitamos ingenieros, sabiendo que la mayor parte de los ingenieros que hay en el país no somos de esta área, somos muy poquitos, o sea que hay que formarlos allí. Con la contratación de consultores, bueno, en esto hay que ser cuidadoso, ¿no? Si no hemos avanzado en el pasado fue porque no contratamos quizás los mejores consultores también, ¿no? Entonces, acá hay que, más que comprar consultoría, mi sugerencia es identificar qué es lo que necesitamos y contratar lo que necesitamos, no comprar estudios, no, los estudios hay que hacerlos, pero los consultores que necesitemos para el estudio que necesitamos y no generalidades, ¿no? Que terminamos haciendo modelos que después terminan modelos que simplemente no terminan en diagnóstico. Dijeron, no queremos más diagnóstico, no necesitamos más diagnóstico. En eso terminamos con mucha de la consultoría. Riesgo sobre la agencia. A ver, y con esto cierro la parte de la gobernanza. No todo el camino de ser una agencia es color de rosas. No le pueden decir, Madrid funciona muy bien, todo perfecto, fue la solución al problema. Sí, en Curitiba no. En Curitiba la Urbis tuvo el control del suburbano. Curitiba es un poco particular porque el sistema de transporte, el BRT de Curitiba es urbano, no atiende el sistema metropolitano, salvo San José dos Piñais, que es una ciudad metropolitana, como que digan La Paz. Pero no atiende ni Las Piedras, ni Pando, ni nada de eso, ¿no? Eso va por otro sistema paralelo, como el suburbano nuestro, buses simples de 12 metros que llegan a la ciudad. Y en un momento hubo una intención de regulemos todo esto integrado, y la Urbis se encargó de los servicios o de la jurisdicción que era de la COTEC, que es la entidad que gobernaba los urbanos. Y después de 15 años le devolvió y dijo, no, tus intereses no son los mismos que los míos, no están alineados, yo no me puedo encargar de tu servicio, vos seguís por tu lado, por tus vías, el sistema abierto, yo sigo con mi sistema por mi lado. O sea que no es que todo inmediato, ahí hay un desafío a trabajar. No solo es coordinación política, sino es una negociación política de saber que el servicio metropolitano no puede ser un perjuicio para el servicio urbano, ¿no? Es consolidar toda una línea, asume ese riesgo, que es uno de los principales problemas, pero tampoco que las ineficiencias de la red del transporte urbano, porque la red del transporte urbano es mucho más densa que la suburbano, termine generando, trasladando un costo por ineficiencia al suburbano, que fue básicamente el problema de Curitiba, ¿no? La COTEC se quejaba así, pero me estás cargando tu costo, que el sistema de transporte de Curitiba es caro, ¿no? Entonces, ahí hay todo un desafío a trabajar de institucionalidad que no es menor, bueno, es lo que nos queda de aquí en adelante. Vuelvo a retomar algunos
puntos porque creo que no quedaron como muy claros. Pueden tanto el BRT como el tranvía servir las demandas que estamos teniendo. No los soterramientos que... vuelvo a retomar. Tanto el tranvía como el BRT pueden servir las demandas que estamos necesitando manejar. Para el análisis costo-beneficio, como vimos en los gráficos de velocidades de cada uno de los sistemas, los beneficios que vamos a tener son prácticamente los mismos un sistema u otro. No vamos a tener mejores velocidades por ser tranvía o por ser BRT. El tema es la infraestructura asociada que le ponemos a ese modo. Entonces, desde esa perspectiva es que estamos planteando los soterramientos, porque no vamos a lograr tener un transporte público competitivo con el transporte privado si no logramos que sea de alto estándar y de alta calidad, con velocidades de 25 km por hora, por lo menos para que compense y compita con el vehículo privado. No necesitamos soterramientos porque tenemos alta frecuencia en el BRT. Vuelvo a comentar que en Avenida Italia las frecuencias que estamos manejando son de 4 minutos. No es necesaria, podemos manejar priorización semafórica con esas frecuencias. El problema, y por eso planteamos soterramientos en determinados puntos específicos, es porque las transversales ya están bastante congestionadas y también hay transporte público que pertenece a la red que queremos levantar dentro del sistema. Entonces, por ese motivo es que planteamos soterramientos en Avenida Italia y Bolivia, que tenemos frecuencias de 4 minutos. El tranvía tiene otros problemas para dar priorización semafórica, además porque necesitas más tiempo de frenado, ¿no? Necesitas darle más verde todavía al corredor principal, lo que afectaría más todavía la transversal. Entonces, quiero que quede claro el punto de por qué estamos planteando hacer soterramientos o pasos a desnivel en determinados nodos de la ciudad. Y después el otro punto que quería conversar es el problema del área céntrica. 18 de julio, que obviamente no es un problema que tenga solo la ciudad de Montevideo, todas las ciudades medianas y altas de 1 millón de habitantes para arriba tienen problemas porque tienen muchas intersecciones semaforizadas. En 18 de julio particularmente el 40% se lleva, las intersecciones semaforizadas de 18 de julio son el 40% de todo el corredor 8 de octubre, por ejemplo. Tenés varios cruces de transporte público. Tenés la vida peatonal, o sea, sigue siendo el nodo principal de atracción, como decías recién, o sea, seguimos viniendo todos al centro. Estará más deteriorado, habrá menos viajes, pero seguimos todos viniendo y transitando por la zona céntrica. A su vez, tenés temas de cortes. Olvidémonos de las manifestaciones. Tenemos la principal red de saneamiento por debajo de 18 de julio. El otro día pasaba y había un corte de la bicisenda porque estaban abajo trabajando en el saneamiento. Hay obras, hay choques, hay un montón de cosas que pueden afectar tener un transporte público en superficie. ¿Somos los únicos que tenemos este problema? No, claramente no. Varias ciudades y todas las ciudades de 1 millón de habitantes para arriba soterran su transporte público en el área céntrica, no importa el modo que tenga. Metro, tranvía, lo que sea, lo soterran. Alicante tiene su sistema de red, es tranvía y buses. En el área céntrica recorren 3 líneas de tranvía. Soterran el tranvía. En Málaga soterran el tranvía. En Viena soterran el tranvía.
las ciudades que no soterran en tranvías porque tienen metro. Entonces su red estructurante ya está soterrada. Hay ciudades que soterran BRTs, entonces el soterramiento es independiente del modo que tengamos. Nosotros vamos a tener que soterrar tarde o temprano, esa es la visión que tenemos desde CIMBE, ¿no? O sea, tarde o temprano vamos a tener que soterrar 18 de julio porque no vamos a poder dar un sistema de transporte de calidad en superficie. ¿Queremos dejar que siga cayendo la demanda y que la movilidad estructural siga siendo el transporte privado? Perfecto, hagamos por superficie, deterioremos la calidad del servicio, no vamos a llegar a velocidades que compitan con el tránsito, con el transporte privado, y nos vamos a quedar con ese sistema unos cuantos años más. Entonces, esa fue la razón por la cual CIMBE propuso el soterramiento en el centro. Y esto lo ato un poco a la revitalización del área central y a la oportunidad que tiene Montevideo de, con este soterramiento, poder realmente independizarse del transporte privado. ¿Por qué? Porque los mayores beneficios de ahorros en tiempos de viaje están en el área central, dado a que soterramos 18 de julio. Entonces, hay 65% de ahorros en tiempos de viaje en la zona céntrica y las velocidades y los tiempos de viaje comparados transporte público con transporte privado son significativamente mayores en las áreas centrales. Obviamente que buscamos que la competitividad del transporte público se sostenga a lo largo de todo el corredor, de punta a punta, pero está focalizada principalmente en el centro. Y esto le da la oportunidad a Montevideo, a su vez, de hacer reacondicionamiento urbano, de poder ampliar la capacidad de movilidad activa arriba, de apropiarse de las mejoras ambientales que tiene ese cambio. En fin, para nosotros sigue siendo un punto bastante crítico dentro del proyecto, que tarde o temprano nos vamos a ver enfrentados al problema. Hay un punto en que el tranvía, obviamente, es superador al BRT y es en la imagen que tiene asociada. La gente, le hablas de tranvía y obviamente ve frecuencia, velocidad, como decía Elías, vamos todos sentados, divinos. La realidad es que hoy los que desarrollan ómnibus están tratando de equiparar también las calidades y la estética de los vehículos y combinan los beneficios de los ómnibus con la estética, con la imagen del tranvía, y eso mejora también la competitividad de los sistemas de buses. Cerrando un poco, yo hablé un poco de la institucionalidad, creo que en algún momento lo mencioné. Creemos que tiene que ser metropolitana y es un aspecto clave. Y bueno, y en la comparación de costo-beneficio, a iguales beneficios, está demostrado ampliamente en el sector que los costos son ampliamente mayores. Por eso definimos que el sistema en estos dos corredores, o sea, no decimos que toda la red tiene que ser con ómnibus BRT, eso hay que estudiarlo caso a caso. La solución sea con BRT y poner la plata donde entendemos que tiene que estar la plata, que es en los soterramientos, que es lo que nos da la velocidad.